Bueno, como les decía, los que se sumaron primero, el tema de hoy es estequiometría. Es la primera clase de estequiometría, que sería como la base. Más adelante le vamos a sumar lo que es estequiometría un poquito más compleja. Por eso, como les decía, tiene que estar todo encadenado y no se tienen que perder porque se va a complicar mucho, si no. Estos ejercicios son siempre iguales, o sea, una vez que uno lo entiende, después es mecánica, ¿sí? Pero por eso tiene que comprenderlo. Bueno, lo que tengo acá, lo que les voy a pedir es que me ayuden con tema calculadora a hacer las cuentas. Así me dan una mano porque me quedé sin pila, así que voy a tardar mucho, si no. Bien, entonces, lo que copié acá es la primera ecuación de lo que se subió al campus ayer. Ayer en la clase van a encontrar lo que es una guía con 13 actividades, 13 ejercicios de estequiometría, de los cuales los primeros 3 son los que vamos a resolver ahora en clase si nos da el tiempo. Para eso, también se subió ayer una explicación de cómo armar una tabla de reacción. ¿Qué quiere decir eso? Cómo organizar los datos que tenemos en función de la ecuación. Yo acá entonces en negro copié la primera ecuación de la guía que se subió. Y más o menos lo pueden revisar en la clase de ayer. Lo que hice fue, como se explicó ayer, cómo calculamos las masas molares, que están acá arriba. Las masas molares son las masas de un mol de cada sustancia, que eso también se vio la semana pasada en un video. Entonces, no es que sea obligación organizar los datos de esta manera, pero me parece la forma más práctica y más fácil de verlo visualmente. Masa molar, yo lo suelo poner arriba de la ecuación. Abajo tengo la masa del ejercicio, que puede o no coincidir con la masa molar, y los moles. Moles son los números que aparecen adelante de cada sustancia. Cuando no hay nada, es un 1. En este caso, sería un mol de ácido sulfúrico, 1 de hierro, 1 de sulfato y 1 de hidrógeno. Por eso es que todos dicen 1, 1, 1. Vamos a ver en la otra ecuación, la del ejercicio 2, que ya no son 1 a 1 la relación. Como yo tengo un mol, en este caso, en este ejercicio, entonces la masa me va a coincidir con la masa molar, porque la masa molar eran los gramos cada un mol. Así que en este caso coinciden, ¿sí? Por eso es que luego de calcular las masas molares de cada sustancia, las anoté abajo en la masa propia de este ejercicio. Ahora, tenemos una ecuación. ¿Qué quiere decir esta ecuación? Es las proporciones y cantidades que se combinan los reactivos para dar estas proporciones y cantidades de productos. Entonces, esta es como la base. Yo a partir de esto podría calcular las combinaciones que yo quisiera. Tengo acá el ejercicio número 1 y dice, si reaccionan 20 gramos de hierro, entonces la situación que me plantean es que el dato que me dan son 20 gramos de hierro. Esta es la situación que me proponen. Y ahora me van a empezar a pedir cosas, ¿sí? La estequiometría significa poder yo relacionar y calcular lo que sea que me pidan, siempre en base a la ecuación, porque la ecuación es la que me dice las cantidades que se combinan de cada cosa para dar los productos suficientes. Y el ejercicio número A, el ítem A, me pregunta, ¿qué masa de ácido sulfúrico reacciona? Entonces, A me pregunta, masa de ácido. ¿Cómo planteo yo la estequiometría de esta? Van a ser todas reglas de 3 de esta ecuación. Mi dato son 20 gramos de hierro. Hierro está acá. Y me pregunta la masa de ácido sulfúrico, masa también en gramos. Entonces yo tengo que estar relacionando esta columna, la del hierro, con la del ácido sulfúrico, ¿sí? Porque son los dos que me está preguntando. ¿Cómo voy a relacionarlo? Bueno, voy a la ecuación original. A través de la ecuación original, yo sé que 98,1 gramos de ácido sulfúrico se combinan con 55,8 gramos de hierro. Y eso es lo que voy a empezar planteando en mi regla de 3. Que 98
55,1 gramos de ácido sulfúrico se combinan con 55,8 de hierro. Esto va a pasar siempre que yo haga esta reacción, esto es la base. Pero ahora me ponen en la situación de que voy a combinar, en lugar de 58, 20 gramos de hierro. Entonces el hierro lo voy a plantear abajo del hierro. Profe. Gramos de hierro. ¿Cuánto voy a necesitar de ácido sulfúrico? Y así me queda planteada la regla de 3. Si no están acostumbrados a verlo de esta manera, lo pueden escribir al revés. Si con 55,8 gramos de hierro reaccionan 98,1 de ácido, para 20 gramos de hierro voy a necesitar X cantidad de ácido sulfúrico. Y la cuenta es la misma, 20 por 98,1 dividido 55,8. A ver si alguien tiene una calculadora y me puede ayudar. Queda 35,16. 35,16. ¿Qué quiere decir? Que para esta nueva ecuación que me plantean, o este nuevo caso, yo voy a necesitar 25,16 de ácido sulfúrico que se combinen con los 20 que proponía el ejercicio, para no perder las proporciones y que me siga dando el producto. ¿Se entiende más o menos a qué va esto de la estequiometría? Yo tengo una duda. Sí. Si me preguntan la masa del primer producto, creo que es, ¿por qué lo hacemos con el hierro? Porque el dato que me da el problema es que yo voy a trabajar con 20 gramos de hierro. Ah. Me ponen esa nueva situación. Dicen, bueno, vos tenés esta ecuación, pero ahora en tu laboratorio vos no tenés 55,8 gramos de hierro, vos tenés 20, por ejemplo. Entonces, si tenés 20, ¿hasta cuánto vas a obtener o hasta cuánto vas a necesitar combinar el ácido sulfúrico para no perder esas proporciones y que te siga dando el producto de la reacción? ¿Se entiende? Siempre yo tengo el cuadro inicial, que es lo que está subido en la clase de ayer, cómo calcularlo, y después lo que puede cambiar son las situaciones que me plantee el ejercicio. Ok. Bien, entonces, si me preguntan masa del compuesto que sea de la ecuación, voy a relacionarlo con los gramos que yo tengo en mi tabla inicial. Vamos con el ítem B, que pregunta, ¿cuántos moles de hidrógeno se obtienen? Siempre con el mismo dato inicial, que era que teníamos 20 gramos de hierro. Ahora lo que me pregunta entonces es, ¿cuántos moles de hidrógeno voy a obtener? Me está relacionando la columna de hierro con la columna de hidrógeno. Entonces, ¿cómo lo vamos a pensar? Volvemos a nuestra tabla base y decimos, bueno, yo sé que se tiene que combinar 55,8 gramos de hierro para dar 2 gramos de hidrógeno. Eso me dice mi tabla base. Pero yo ahora no me están preguntando la masa del hidrógeno, me están pidiendo los moles del hidrógeno. Entonces yo, en vez de mirar los gramos, voy a mirar los moles, la fila de moles. Entonces, ¿cómo lo traduzco? Yo tengo que poner 55,8 gramos de hierro para que me dé 1 mol de hidrógeno. Voy escribiendo eso. 55,8 gramos de hierro me van a dar 1 mol de hidrógeno. Si me hubiesen pedido gramos de hidrógeno, iba a escribir 2 gramos de hidrógeno, ¿sí? Todo depende qué me estén preguntando, si masa o moles. Entonces, yo sé que la regla es que 55,8 me da 1 mol de hidrógeno. Pero yo ahora, el dato, la nueva situación, eran 20 gramos de hierro. Entonces, si yo combino 20 gramos de hierro, ¿cuántos moles voy a tener? Y ahí sería 20 por 1 dividido 55,8.
Era 0,35. 0,35. Perfecto. Moles. ¿Se entiende cómo vamos construyendo las reglas de 3 en función de los datos que tengamos y lo que nos vayan solicitando? Sí. Bien. Borro el A. Profe, la fila de arriba de la tabla inicial que dice más... Masa molar. ¿Esto? ah, Masa sí. molar es lo que pesa un mol de sustancia. Ok. Eso cualquier cosa revisa en la clase de ayer, que ahí se va a explicar, se entiende un poquito más. Bien, entonces, vamos con el ítem C. Y acá la vamos a complicar un poquito. Me pide ahora, ¿cuántas moléculas de hidrógeno se obtienen? Moléculas. Moléculas no es lo mismo que moles. Esa es la primera consideración importante. Para pensar moléculas, ustedes tienen que saber algo, que es un número que se lo tienen que anotar grande en algún lugar, que es el siguiente. Un mol de cualquier sustancia cualquier sustancia contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Ese numerito es el famoso número de Avogadro. Es la cantidad de moléculas que contiene un mol de cualquier sustancia, sea la que sea. 6,02 por 10 a la 23. Ese por 10 a la 23 en las calculadoras científicas se puede poner con la teclita exponencial, que la van a encontrar por ahí. 6,02, tecla exponencial, 23. ¿Sí? Si tienen calculadora, después lo buscan. Ahora la vamos a dejar planteada, porque con las del celular es más difícil. Entonces, esto es una regla que yo tengo que saber que va a ser válida para todos los problemas. Lo tenemos que tener a un costadito anotado. Volvemos a nuestro problema en cuestión. Nos estaban pidiendo las moléculas de hidrógeno y yo les decía que moléculas no es lo mismo que moles, porque acá vemos que un mol no es una molécula, son 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, para yo saber cuántas moléculas de hidrógeno tengo, primero tengo que calcular los moles de hidrógeno, para después hacer esta relación. Entonces, siempre que me pidan moléculas, primero calculo moles. Siempre que pidan moléculas, primero calcular moles. Bien, en este caso coincide que justo el ítem anterior nos habían solicitado los moles. Si no los hubiesen solicitado el ítem anterior, los tendríamos que calcular ahora. Entonces, primero calculo moles. Como ya lo tenemos hecho, la cuenta sería la misma, 55,8 gramos de hierro, un mol de hidrógeno. Para los 20 gramos, que era el dato inicial del problema, ¿cuántos moles? Entonces, ahí ya tenemos los moles de hidrógeno. Pero a mí no me pedían moles, me pedían moléculas de hidrógeno. Entonces tengo que hacer esta última cuenta y decir, un mol de cualquier sustancia, en este caso hidrógeno, que es con la que estamos trabajando, tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, los 0,35 moles que yo tengo de hidrógeno, ¿cuántas moléculas serán? Y ahí tengo que hacer 0,35 por 6,02 por 10 a la 23, y me va a dar las moléculas. Si no tienen calculadora científica a mano, no importa, lo dejamos planteada y cuando puedan, completan el resultado. Lo importante de esto es que no es lo mismo moles que moléculas, y para yo calcular las moléculas, primero tengo que calcular los moles. Y una vez que tengo los moles de la sustancia, hago esta relación y digo que un mol de la sustancia que sea son 6,02 por 10 a la 23 moléculas, entonces los moles que acabo de calcular, ¿cuántas moléculas serán? Profe, ¿cómo se hacía en la calculadora
el exponente tan grande? Con la científica pones 6,02, la tecla X, que es EXP de exponencial, y el número 23. O hay otras calculadoras científicas que puedes poner 6,02, un simbolito que es así, que es como elevado, ahí pones 10. Profe, a mí me dio, no sé si, creo que es 2.107 por 10 a la 23. Bien. No sé si está bien. Perfecto, eso es un resultado coherente, así que seguramente esté bien. Si no, se tienen que fijar la calculadora científica que tengan, qué función es, y se puede googlear también cómo hacer el exponencial, porque en base a eso puede cambiar un poquito el teclado. Pero Y bueno, profe, con una que me pregunta. lleguen a plantear esta ecuación, yo ya soy feliz, aunque no le puedan poner el resultado si no encuentran la forma de calcularlo en la calculadora. Pero ya que me dejen planteado la regla de 3, para mí es suficiente. Ah, ok. ¿Sí? Pero sí necesito ver que entiendan el planteo. Bien, entonces con esto terminaríamos el ejercicio 1. ¿Hay dudas sobre el ejercicio 1 antes de pasar al 2? ¿Te lo pueden dar directamente como moléculas No, a eso? Que vos decías hay que sacar los moles. ¿No puede? no. O sea, darte el dato de moléculas. Claro, porque vos habías dicho que para sacar la cantidad de moléculas había que sacar los moles primero. Sí. Entonces yo preguntaba si no podían, en algún caso, darte las moléculas directo, o que te den las moléculas y de alguna manera sacar los moles, ponele. O sea, como poder se puede, sí, se puede. Haciendo relaciones estequiométricas se puede hacer lo que sea. Pero no, yo no la voy a complicar tanto. Los problemas que vamos a trabajar en clase no van a ser, los datos van a ser o en gramos o en moles. No van a ser tan complicados como moléculas. Pero bueno, como lo razonaste está perfecto. De moléculas habría que pasarlo a moles y ahí podés calcular o trabajar normalmente como quieras. Pero ya sería sumarle un pasito más que no tiene sentido. Ya con que se entienda lo que estamos haciendo es suficiente. Pero sí, se podría, pero no lo vamos a hacer. ¿Qué otra duda? Profe, yo, tipo, sé cómo sacaste lo que sería lo del mol, porque habías dicho que no tenía ningún numerito adelante, eh, pero lo que no entiendo es cómo calculaste la masa y eso, que creo que capaz que yo llegué unos minutitos tarde y no lo vi. En No sé si realidad lo la tenés. masa lo di por sabido porque subí un video ayer de cómo se calcula. En realidad esto viene de más atrás. La semana pasada había una explicación y ejercicios para practicar con respuestas de cómo calcular masas molares. Eso es el martes de la semana pasada. Ayer lunes hay un video de cómo hacer esta tabla, cómo construimos la tabla inicial. Y hoy le sumamos el tema de estequiometría, por eso son temas encadenados. Si no se termina de entender cómo calcular la masa, fíjate porque en la clase de ayer, del martes de la semana pasada, está explicado en detalle con ejercicios para practicar. Hoy lo vamos a dar rápido porque si no tendría que perder la clase en eso y no veríamos estequiometría en sí. Pero está todo subido al campus. Volví a revisar ahí porque está todo cómo se saca la masa y cómo se construye la tabla. Ah, dale, dale, buenísimo. Bien. Vamos con el problema 2, así por lo menos hacemos 2. Voy a copiar la ecuación del problema 2 y más o menos la tabla como quedó explicada en la clase de ayer. Bien, entonces, arriba voy a poner las masas molares
Bien, y acá miren este ejemplo. Dice que 2 de ácido sulfúrico se combinan para dar la siguiente ecuación, ¿sí? O sea, tenemos 2, 1, acá me comí un 2, ahí está. 2 de estos combinan con uno de estos, y se forma uno de esto y 2 de esos, ¿sí? Fíjense que es diferente a la ecuación anterior que teníamos 1, 1, 1 y 1. Ahora los moles van a ser diferentes. Ahora, en la parte de mol yo voy a poner 2 para el ácido sulfúrico, 1 para el cobre, 1 para este, 1 y 2. ¿Hasta ahí se entiende? Entonces, los moles dependen de si tengo o no numeritos adelante de cada compuesto. ¿Qué pasa? Ahora, en los casos donde yo tenga más de un mol, como este que tengo 2 moles, ya no va a ser 98,1 la masa, va a ser 98,1, que era la masa molar, por 2, porque 98,1 son los gramos en un mol, y ahora yo tengo 2 moles, el doble. Así que 98,1 por 2 va a ser 196,2 gramos. Esto es importantísimo porque ya, si esto no lo calculan bien, van a arrastrar el error en todo el ejercicio, ¿sí? Eso es lo que les decía también en el video de ayer. Fíjense de, cuando construyan la tabla, chequear que las masas les coincida lo que está a la izquierda con lo que está a la derecha. ¿Sí? Eso, vuelvan a ver cualquier cosa el video de ayer. Entonces, acá sí me va a coincidir porque tengo un mol solo, así que va a coincidir con la masa de un mol. Acá también. Y ahí lo mismo, yo tengo 18 gramos, es lo que pesa un mol, pero yo tengo 2 moles de agua en este caso, entonces va a ser 18 por 2. 36. Entonces ahí nos queda construida la tabla. Lo que les comentaba, siempre la suma de todo lo que está a la izquierda tiene que ser igual a la suma de todo lo que está a la derecha, como una manera de chequear si voy construyendo bien la tabla para no seguir arrastrando error si me equivoco. O sea que 196,2 más 63,5 debería dar lo mismo que 64,1 más 192 más 36. Eso es una manera de saber si voy bien con las cuentas, si calculé bien las masas moleculares y, en los casos que sea necesario, lo multipliqué por el mol, y si está balanceada la ecuación y bien hecha, ¿sí? Bien, vamos al problema en sí. Dice, si reaccionan 30 gramos de cobre, el dato entonces son 30 gramos de cobre. Y ahí me empiezan a hacer todas las preguntas para esta nueva situación, que yo esté reaccionando en vez de 63,5 con 30 gramos de cobre. Y vamos a ver la primera. Lo que me preguntan es la masa de agua que se obtiene. Bien. Profe, Sí. ¿qué pasa si no da igual, o sea, si somos 196,2 más, no dan igual, en este caso? En este caso no dan igual, entonces en algo me equivoqué. 196,2, 63,5. Uno da 292 y otro 257. Sí, ahí. Me equivoqué yo. Gracias. Este lo anoté mal. Es 159,6. A ver, chequen eso. 159,6. Fíjense si con esa masa da bien. Sí, ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Bueno, eso es lo que pasa. Hay que revisar porque en algo nos estamos equivocando. ¿Ven cómo sirve? Porque si yo hubiese hecho ya las cuentas directamente con eso, arrastro el error en todo el ejercicio, y no es que hice mal el ejercicio, es que construí mal la tabla, ¿sí? De hecho, eso me pasa también en el video de ayer. Van a ver que en un momento pongo pausa porque estaba revisando qué puse mal. Entonces acá, 159,6. Muy bien, genial.
Seguimos entonces. Gracias por la corrección. El dato son 30 gramos de cobre y lo que me están pidiendo es la masa del agua. Yo tengo que relacionar la columna del cobre con la columna del agua. Yo sé que 63,5 gramos de cobre, si yo los combino con lo demás, me va a dar 36 gramos de agua. ¿Sí? Entonces, empiezo a plantear mi regla de 3. Si 63,5 gramos de cobre me dan 36 gramos de agua, la nueva situación, que son los 30 gramos de cobre, ¿cuánto me va a dar de agua? Entonces hago 30 por 36 dividido 63,5. ¿Cuánto da eso? Me dio 17. Bien, 17 es lo que obtendríamos de agua en esta nueva situación. ¿Sí? Vamos con el ítem B. El ítem B me dice que calcule el número de moles de SO2. Moles de SO2 que se obtienen. Bien, entonces ahora tengo que relacionar con mi dato, que era la columna de cobre, con el SO2, esta columna. Como mi dato es en gramos, yo voy a seguir trabajando con gramos. Pero ahora me pregunta moles. Entonces, en vez de decir que con 63,5 yo obtengo 64,1 SO2, voy a decir que con 63,5 yo obtengo 1 mol de SO2. Porque mi pregunta es en moles. ¿Se entiende? Entonces, yo sé que 63,5 gramos de cobre, 1 mol de SO2. Los 30, que era la nueva situación, ¿cuántos moles van a ser? Hago 30. Ahí sería 30 dividido 63,5. Exactamente. 0,47. Perfecto. Gracias. Entonces, ¿ven la diferencia entre cuando me piden gramos y cuando me piden moles? Yo, según me pidan gramos o moles, voy a mirar la fila de masa o la fila de moles. ¿Sí? Claro. Por eso tenerlo planteado así me ayuda para ver qué dato voy a agarrar. Ahora, supónganse que ustedes están medio enroscados y no saben bien cómo plantear la regla de 3, porque se perdieron un poco. Bueno, voy a arrancar la regla de 3 de abajo para arriba, para ver qué pongo arriba. Supongan que no podía plantearla porque me perdí. Bueno, mi dato son 30 gramos de cobre, entonces arranco con el segundo renglón. 30 gramos de cobre. Y lo que me están preguntando son, la X, son los moles de SO2. Planteo el segundo renglón y digo, bueno, ¿qué va a ir arriba de cada caso? Arriba de los gramos de cobre tengo que poner gramos de cobre. Así que voy a masa cobre 63,5. Y arriba de los moles de SO2 tengo que poner moles de SO2. Así que voy a mi tabla y voy a moles SO2 1. Entonces, cuando estén perdidos, que no sepan bien cómo encarar la regla de 3, hagan al revés, escriban el segundo renglón de esa regla de 3 y después piensen que va en el primero, que va en el de arriba, ¿sí? Siempre en el segundo renglón va a ir el dato y la X, se escriben bien cuál es el dato y cuál es la X y piensan que podría escribirse arriba. ¿Vamos bien? Vamos a hacer el ítem C. Si se corta la... porque ahí ya me saltó el cartel de que queda poco tiempo, vuelvo a hacer una con ese mismo link, una cortita, a ver si podemos terminar aunque sea el ejercicio 2. Bien, el ítem C, masa de sulfato.
Borré sin querer el dato de cobre. Bien, ahora me pide la masa de este compuesto que se forma. Entonces lo mismo, vamos a hacer como antes. No sé bien cómo plantear la regla de 3, arranco de abajo para arriba, o sea, del segundo renglón. Mi dato, que era 30 gramos de cobre, y mi X, que es la cantidad, la masa, los gramos de este compuesto. Entonces, ¿qué voy a plantear arriba? Si tengo masa de cobre, tengo que poner arriba masa de cobre. Voy a masa, cobre, 63,5. Y me preguntan la masa de este compuesto. Así que voy al ítem de masa y al este compuesto, 159,6. Y entonces hago 30 por 159,6 dividido 63,5. 75,4. ¿Se entiende? Y es siempre igual, voy planteando en función del dato que me den y que me pidan las reglas de 3. Pero para eso tengo que tener bien armada la tabla de reacción, porque fíjense que todo vamos sacando todos los datos de ahí. Bien. Vamos al ítem D, que pide. Vamos a pasar al E. El D lo vamos a dejar para. Después le subo otra cosa aparte. El volumen, no, las moléculas de agua formadas. El E, me salté al E, ¿eh? Moléculas de agua formadas, es el E. Siempre dijimos que nos pidan moléculas, primero tengo que calcular moles. Entonces, primero calculo moles. ¿Moles de qué? De agua, en este caso, que es lo que me están preguntando. Entonces, primero calculo los moles de agua. Yo digo que 63,5 de cobre y voy al agua, moles, se combinaban, o mejor dicho, daban 2 moles de agua. Pero mi nueva situación de trabajo no son 63,5, son 30 gramos de cobre. Entonces, ¿cuántos moles van a ser? 30 por 2 dividido 63,5. Me da 0,01, ¿puede ser? A mí me da 0,94. 0,94 me suena un poquito más. 30 por 2 dividido 63,5. $0,94 me parece un poquito más lógico. Sí, 0,94. Perfecto. Entonces, hasta ahí es un resultado parcial, porque no me pedían moles, me pedían moléculas. Y ahora tengo que usar esa regla que habíamos dicho, que era que un mol de la sustancia que sea da 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, los 0,94 moles que yo tengo, ¿cuántas moléculas van a ser? 0,94 por 6,02 por 10 a la 23 dividido 1. Pero esta es la cuenta que les digo, no importa. Si llegan hasta acá, es suficiente. No hace falta que me pongan el resultado. Porque tal vez no tengan calculadora científica, no encuentran la tecla, no hay problema. Pero si lo dejan planteado así, yo ya interpreto que lo entendieron. ¿Sí? Creo, si no me dio mal, 5,65 a la 23. Perfecto. Pero no estoy segura si lo hice bien. 5,65, 88 por 10 a la 24. A la 20, bueno, ahí tenemos que revisar bien porque no es lo mismo a la 23 que a la 24. Hay que ver cuál es el resultado real. Pero no importa, con que lleguen hasta acá y se entiende el planteo, ya me conformo. Bueno, entonces, todas son reglas de 3. La única que es en 2 pasos es cuando me pidan moléculas. Ahí sí lo tengo que hacer en 2 etapas. ¿Sí? Primero calcular moles y después usar esa reglita general para calcular las moléculas.
Bueno, no, me parece que vamos a cortar acá. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí. ¿Sí? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a modificar un poco el archivo que les subí ayer de los 10 ejercicios, mejor dicho eran 13, 2 ya hicimos de ejemplo. Voy a